que no se puede generalizar la idea de que ya no es la hora de la novela total. Y más bien la gente peruana, lo ha hecho notar Miguel Gutiérrez, Vargas Llosa cohibió a los narradores de su generación. Dice, ¿qué haces con un tipo que te entrega la suya los perros y tiene 25 años, por Dios? Dice, entonces, para que Morillo Ganosa, que es mayor que él, o casi, perdón, no, él es menor, casi de la misma edad, para que Miguel Gutiérrez, que es solo 4 años menor que Vargas Llosa, procesen cuánto tiempo han necesitado. Pero ellos también han querido hacer sus novelas totales, sus novelas complejas. Rivera Martínez, eso es un mundo que hay que darse cuenta que está. Otro elemento, por ejemplo, Bryce, porque Bryce es el que primero habla. Alfredo Bryce dice, el boom carecía de humor, ¿no? Vamos a ir haciendo homenaje a nuestro querido. Es que Bryce tiene siempre en cuenta a Vargas Llosa. No sé si han leído ese texto lindo del retrato del artista, el artista es Mario, por un adolescente. Retrato del artista por un adolescente. Siempre con Mario, en el sentido así, un adolescente. Y solo le lleva 3 años de edad, Mario, ¿eh? Pero siempre lo ha sentido como que es su papá, algo así, ¿no? Cuando yo perdí mi libro de cuentos, dice el que se espantó fue Vargas Llosa. ¿Qué? Has perdido un manuscrito original y no tienes los cuentos. El que se iba a matar era Mario, yo era el que lo había perdido. Tómate en serio escribir, ¿no? El maestro, el todo. Entonces, bueno, hago eso reír porque Vargas Llosa, antes de Pantaleón, evitaba el humor. Como él dice, yo escribí La ciudad de los perros con los dientes cerrados de furia, queriendo vengarme de lo que me habían hecho. En el colegio yo creo más vengarse del papá hoy, ¿eh? El demonio mayor ha sido su papá. Ajustarle cuentas, ¿no es cierto? Al machismo transmitido por el papá. Entonces, me refiero que Mario, que tenía el prejuicio que le venía de Sartre, el sartrecillo valiente. Sartre tiene un prejuicio, cree que la literatura más profunda, la literatura más valiosa, evita el humor y la comedia. Es un prejuicio Sartre, pero es un prejuicio muy antiguo. Lo tenían los griegos, ¿eh? Creían que una cosa era el estilo alto, sublime, otra cosa era el estilo bajo. La comedia, ¿no? Para la gente medio pelo. Los griegos, estoy diciendo, no solo Aristóteles. Claro, nunca ibas a comparar una tragedia con una comedia. Pues. Nunca iba a ser igual una epopeya, un poema épico como la Batracomomaquia. No vas a poner junto un himno con un epigrama. Entonces había el estilo alto, serio, profundo. Occidente ha vivido mucho tiempo con eso. Uno de los más grandes escritores de todos los tiempos maneja las dos cosas, William Shakespeare. Y la gente dice, las tragedias de Shakespeare, ¿y por qué no las comedias? ¿Te cuenta qué tal? Es tan extraordinario en una comedia como en una tragedia. Pero uno siente que las comedias no son tan profundas. ¿Por qué? Por eso se acuerdan todo ese libro de Humberto Eco que inventa la segunda parte de la poética de Aristóteles, que elogia la comedia en El nombre de la rosa. Bueno, en castellano, le digo a Bryce, el más grande libro que hay en nuestro idioma es para matarse de risa, El Quijote. El primer gran libro de una literatura europea que es para reírse es El Quijote, la cumbre máxima. Ninguna literatura tiene antes que la española un libro de humor como su libro central. Comparen con otras, no encontrar la capacidad. Entonces, me parece que lo que dice Alfredo está aclarando al sartreano el sartreano, que necesitó dedicar su tesis a 100 años de soledad para descubrir cosas que él no hacía. ¿Cómo no va a tener humor García Márquez? ¿No? ¿Cómo no va a tener humor Cortázar, por Dios? Solo en el boom. Y reconoce Bryce que cuando leyó a Cortázar encontró la solución. Hay que escribir como se le da la gana a uno. Después dice, inconsecuente, está pensando que el boom es Mario. Frente a la ciudad de los perros, a la Casa Verde, ¿no? Pero, y antes de ellos, Borges tiene mucho humor, ¿no? Macedonio ya, Macedonio Fernández, o sea, hay una altura de humor.
Leopoldo Marechal, el Adán Buenos Aires, es una parodia extraordinaria. Pues, ¿cómo? Me refiero, Bray dice, no se había prestado atención al humor. Ese es otro prejuicio que han desarrollado la gente del post-boom. Porque no solo lo tiene él. Ahora, lo que sí es cierto, quiero entender, lo que sí es cierto es que la gente de la generación de Bryce se acerca más a la cultura masiva y no para burlarse de ella. Eso es interesante. Por ejemplo, Borges, con Bioy Casares, inventan a don Gervasio Montenegro un ridículo retórico en las crónicas de Bustos Domínguez. Ridiculizan, así como Joyce, para mostrar a una chica común y corriente, tuvo que leer el equivalente a las novelas más idiotas de su tiempo, sentimentales, para ponerse en el pellejo de una chica que está esperando un novio, que no sé qué. Dice, para lograr, dice Joyce, que mi capítulo sea en estilo dulzón, mermeladón, calzonzón. Entonces leyó revistas de modas, todo eso para ponerse en el pellejo de Gertie McDowell. Pero para Joyce ese es algo que él hacía por necesidad casi profiláctica del estilo. Pero en cambio, cuando Manuel Puig te mete a Rita Hayworth, esa es su salsa. Cuando Bryce te cita, qué sé yo, versos de es la historia de mi vida, como no hay otra igual, y después lo pone con un verso de Vallejo, para él está en el mismo nivel de su corazón. Dice, ¿cómo vas a mezclar a Vallejo con un bolerazo? ¿No? Entonces, lo que es cierto es que esta gente, lo mismo el Luis Rafael Sánchez, el de la guaracha del Macho Camacho, ¿no? Abren mucho más a la cultura de más. El post-boom, abre mucho más. Pero otra vuelta, todo tiene preparación. Ya lo había hecho Tres Tristes Tigres, de Cabrera Infante, que precisamente una de las cosas que detestó de la Revolución Cubana es que te obligaran a la nueva trova. Y él recordaba mi música extremada. Es decir, las sonoras, pues, compadre, ¿no es cierto? Es decir, Cuba es la tierra de Celia Cruz, ¿no? No es la tierra de Silvio Rodríguez. Dice, mi música extremada, ¿no? Él extrañaba el ritmo cubano. Dice, la única cosa universal que ha producido Cuba. Su música se baila en todos lados, ¿no? Entonces, el entusiasmo que pueden tener por ciertas manifestaciones populares. García Márquez dice que Cien Años de Soledad es nada más que un vallenato, que él cambiaría una novela suya por haber escrito un bolero como lo de Cantoral, que todo el mundo conozca como La Barca, El Reloj. Regalo una novela, dice. Y esas son frases que dice en pleno boom, ¿ah? Lo digo porque a veces uno piensa, no. Entonces, es que Vargas Llosa sí, a Vargas Llosa le hizo mucho bien estudiar a García Márquez en su tesis y celebrar a Puig, porque dice, cuando yo leía a Manuel Puig, me quitó el complejo interior. Dice, a mí me gustaban las películas mexicanas de charros, pues, porque no. Será mal gusto, ¿qué importa, pues? Y yo tenía eso ahí adentro en el pellejo, me había criado escuchando esas cosas, ¿no? No solamente había leído Faulkner, sino que había escuchado rancheras, pues, ¿no? Me refiero entonces, y por eso escribe La tía Julia y el escribidor. ¿Te cuentas, no? La evolución de Mario. Mario es bien complejo. En el boom produjo obras típicas del boom y en el post-boom, Pantaleón y La tía Julia. Mario ha sabido renovarse, ¿no? Eso está siempre en el tapete. En esa época la gente de izquierda consideró que Vargas Llosa se aburguesó. Después de la maravilla de las novelas de los 60, comparaban Pantaleón con Nació los perros y decían, lo que pasa es que está perdiendo capacidad crítica, todo lo toma la broma. Y peor, cuando salió La tía Julia, dijeron Mario Vargas Rosa, ¿no? La revista Crisis, la mejor revista quizá de los años 70 de América Latina, la revista Crisis, que era una revista de izquierda, ¿no? Que se publicaba en Buenos Aires, dijo Mario Vargas Rosa, ¿no? Y entonces ya era una involución.
Y como estaba perdiendo también sus ideas socialistas, creían que era una cuestión de marketing. Pero es un fenómeno que en realidad es la diferencia que poco a poco la narrativa va perdiendo solemnidad. La gente del boom creía mucho más en el papel de la literatura dentro de las estructuras de la cultura, ¿no? En lenguaje marxista, la infraestructura económica y la superestructura cultural. El que lo dice, creo, de modo muy claro es Cortázar. Dice, hay que ser el Che Guevara de la literatura. Los Che Guevaras quieren cambiar las infraestructuras económicas y políticas. Los escritores debemos hacer una tarea simultánea. Cortázar no creía en un determinismo economicista, que primero uno, después no. Debemos cambiar la mente, el lenguaje y la imaginación. Para decirlo en lenguaje marxista, hay que cambiar la conciencia social, mientras otros cambian el ser social, ¿no? ¿Te cuenta? Entonces, esa tarea, el boom, a la vez que los escritores del boom son, como sigue siendo Mario, que opinan de lo que está pasando, son testigos de su época, ¿no? Son testigos de su época, a la vez su trabajo principal, con horario, con disciplina, es que creen que en sus libros están colaborando a desarrollar una mentalidad más crítica, más imaginativa, lo cual es necesario también para revolucionar al hombre. Entonces ellos le dan una dimensión revolucionaria, en ese sentido, a su literatura. No porque escriban sobre la revolución, no porque crean en el realismo socialista, no porque tengas que hablar, sino porque el solo hecho de enriquecer el idioma, de trabajar las estructuras mentales, de introducir la manera como habla nuestra gente, ya es un fenómeno de revolución mental, ¿no? Y esa es la tarea del escritor. Entonces, frente a esa confianza que tiene la gente del boom, y que estaba avalada por los concursos tipo Casa de las Américas, ¿no? Frente a esa confianza del rol de la literatura dentro de la sociedad, el post-boom sí pierde esa. El post-boom cae cada vez más en una actitud donde la literatura es ficción, es construcción técnica, artificio. La patria del escritor es su lenguaje, dicen, ¿no? ¿Y el lenguaje qué diablos es? Lo ha creado la sociedad, ¿no? ¿Acaso el lenguaje está en el topos uranus? ¿Acaso el lenguaje está en el limbo? Cuando yo empleo palabras, empleo artefactos históricos, culturales, ¿no? Entonces, hablar de que la patria del escritor es su lenguaje. El escritor se debe a sus libros. El escritor no tiene por qué, la literatura no tiene otra finalidad que sí misma, es autotélica, especie de formalismo, esteticismo. Eso se predica en el post-boom. Habría que ver en qué medida eso tiene que ver con mecanismos ideológicos de cuando desmantelan el sueño. El boom vivió un sueño. Vivió el sueño, como decían los cubanos, ¿no? Dice, Cuba, primer territorio libre de América Latina. Escorza lo transformó, estupendo, ¿eh? Escorza dice, la novela del boom, primer territorio libre de América Latina. Buena. O sea, pues en la literatura lo hemos logrado, ¿no? Y los poetas antes, primero los poetas, después los narradores, están construyendo una América libre. Entonces había el sueño. O sea, el boom creía de alguna manera, junto con los años 60, como dice Mario Vargas Llosa, creían que el paraíso estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay un sueño, hay todo un movimiento que cree en la posibilidad del cambio. Yo siempre he establecido conexiones el mejor momento de la novela del siglo XX se da entre 1910 y 1930, y sobre todo en los años 20, cuando aparece el Ulises, En busca del tiempo perdido, La montaña mágica, etcétera, 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 etcétera. Es decir, claramente es el momento, ya acabó el siglo XX, ya podemos decirlo,